Voy a pedirle si toma su asiento y me acompaña en su Biblia. Vamos a estar viendo varios pasajes, pero uno en particular. Entonces búsquese Segunda de Crónicas capítulo 29. Segunda de Crónicas 29. Y vamos a empezar ahí. Traigo conmigo 6 páginas de apuntes, así que acomódese. Aparte traigo un libro, y déjeme le menciono nada más rápidamente de este libro. Yo tengo una colección de libros de lo que fue el avivamiento de Gales, así como de algunos otros lugares, pero muy en particular tengo varios libros sobre el avivamiento de Gales que se llevó a cabo en los años 1904 a 1906. Fue una revolución. Un joven llamado Evan Roberts, joven sencillo, minero, trabajaba en las minas de carbón. No era un trabajo bonito y tenía una pasión por Dios, y por meses estuvo orando y llorando horas enteras, noche tras noche tras noche, 3, 4, 5, 6 horas orando y llorando, escúcheme bien, por el fracaso del cristianismo. Esa era la causa de su llanto, porque volteaba y veía su país lleno de iglesias y veía que el cristianismo no daba su fruto, no producía aquello que él leía en la Biblia, y deshecho en el dolor por ver la condición de su país, clamaba a Dios. Y un día, en el lugar menos esperado, un grupito de jóvenes en una escuela cristiana, 8, quizá 10 muchachos aburridos, sin interés en lo que les estaban enseñando, ¿sí? Y alguien tratando de comunicarles algo del nombre del Señor Jesús y del Evangelio, y de repente se levanta una muchacha llamada Florrie Evans. Hoy acabo de leer acerca de ella de nuevo, y dice: yo no sé acerca de todos ustedes, pero yo quiero que sepan que yo amo al Señor Jesús con todo mi corazón. Y algo cayó en ese lugar, y todos esos jóvenes quedaron postrados en el suelo, llorando, pidiendo perdón por su indiferencia, por sus vidas carnales y mundanas. Y a esa chispa despierta o enciende el avivamiento de Gales. Y en espacio de 3 meses 100,000 personas se convirtieron a Cristo. Sí, pero no creo que era nada más venir a una reunión, hacer la oración del Salvador y seguir viviendo como acostumbra vivir. No, estoy hablando de conversiones radicales, de vidas cambiadas para siempre, a grado que en ese periodo de tiempo 2 cosas sucedieron en Gales que fueron notorias en primeras planas de los periódicos. Una de ellas fue la ceremonia de guantes blancos en la época de los juzgados, porque los juzgados operaban ciertos meses del año, no los 12 meses del año. Y cuando iba a iniciar la temporada del juzgado, muy de vez en cuando, una vez por generación quizá, surgían las circunstancias que permitían la ceremonia donde el juez tomaba la carpeta de casos pendientes con guantes blancos porque estaba vacía, porque no había crímenes que perseguir, no había ninguna fechoría que castigar. Y se decía que era bendita la generación que le tocaba ver una ceremonia así. Imagínense un día que en una temporada en esta ciudad no haya un solo caso ante los jueces por causa del Evangelio. Gales era una región de minas hasta la fecha, minas de carbón. Tuvieron que reentrenar a los burritos porque no estaba mecanizado, aquello era mucho más primitivo, y los burritos que jalaban los carros llenos de carbón en los túneles de las minas los tuvieron que reentrenar porque ya no le entendían las indicaciones a los trabajadores, porque se había transformado su lenguaje. Se cerraron las cantinas, se cerraron las cárceles, porque el Evangelio llegó. Y un avivamiento produce eso, es un volver de la raza humana a la voluntad de Dios. Eso es un avivamiento. Y
Este libro tengo días mirándolo, no lo he empezado a leer porque había leído algunos otros, pero en el prefacio dice: leer este libro no solo nos lleva de vuelta al inicio del siglo XX, sino también para ver lo que Dios puede hacer de manera repentina y gloriosa en su iglesia. Y nada se necesita más en este nuevo milenio que una visitación de Dios, un avivamiento repentino y glorioso en la iglesia. Yo necesito eso, tú necesitas eso. Esto y la forma en que vive nuestra sociedad no es normal en los ojos de Dios, no es aceptable en los ojos de Dios. ¿Me explico? Y dices, ¿pero qué podemos hacer? Podemos nosotros empezar a buscar una visitación del cielo. Podemos nosotros inconformarnos con esto y rogar por obreros. Eso es lo que podemos hacer, ¿sí? Y cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, despierta un espíritu de oración y gente orando fervientemente. ¿Por qué? Porque esto no es para lo que fuimos hechos. No fuimos hechos para una vida sin esperanza. Ayer estábamos escuchando a un filósofo bastante conocido, un hombre de éxito aquí en la República Mexicana, y estaba hablando de cómo esta es la generación sin esperanza. Dice, los jóvenes no tienen esperanza, porque se les ha enseñado durante décadas que el objetivo de la vida es acumular dinero y tener bienestar económico, y la gente más miserable es la que tiene bienestar económico. Tú tomas un hombre jubilado que tiene todos los recursos que necesita, que tiene su casa y su segunda casa de campo y sus viajes y no le falta nada, y es el hombre más deprimido y más miserable del planeta, porque no tiene nada que hacer, no tiene objetivo, no tiene propósito. El bienestar no es malo, pero el bienestar nunca puede ser nuestro objetivo. ¿Me explico? El tener una seguridad económica nunca puede ser nuestro objetivo en la vida. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más que eso, amados. Y es cuando nosotros empezamos a voltear a ver que hay toda una generación que no le falta nada. Chamacos de 15 años portan teléfonos que valen $1,500. ¿Sí? Tienen juguetes y aparatos y comida y viajes y todo lo habido por haber. Y sin embargo, pues viven deprimidos. Es la época de más ansiedad, de más depresión, de más problemas psicológicos. Y dices, ¿por qué? Y estaba precisamente, la pastora me estaba diciendo, ¿ves? Eso es lo que tú siempre dices. Porque el filósofo menciona que vivimos en la época de mayor abundancia en la historia de la raza humana. Usted tiene que entenderme que ahorita en el mundo el nivel de pobreza extrema se ha reducido a menos de la 1/8 parte de la población del planeta. Eso es nada, porque si usted se va atrás 100, 120 años, el 85% de la población del mundo vivía en extrema pobreza. El mundo se ha enriquecido, el mundo tiene abundancia, el mundo tiene de todo lo que requiere y más. El planeta entero, nada más del año 2000 para acá, se eliminaron 1,200 millones de personas de la pobreza extrema a nivel mundial. ¿Por qué? El sistema del mundo comercial, industrial, funciona y da sus resultados. Entonces, ¿por qué estamos tan desdichados? ¿Por qué no hay esperanza? ¿Por qué no hay felicidad? Porque tener dinero en la bolsa o cuenta en el banco no produce felicidad. Y este tiempo lo ha demostrado cabalmente. Y nosotros que tenemos el Evangelio, mi esposa les puede decir que a mí no me gusta escuchar a esa gente, porque digo, sí, hablan muy bonito, pero no llegan al punto, y el punto es Cristo, y fuera de Cristo no hay ninguna solución para nadie, ¿verdad? Y por eso no me gusta escucharlos, porque les veo su buena intención, pero mientras no llegan al grano, no le pueden ayudar realmente a nadie, o por lo menos no por mucho tiempo. Pero el asunto es nosotros tenemos a Cristo, pero estamos atrapados en el pensamiento de este mundo, de que el objetivo del cristianismo es lograr precisamente ese bienestar tan anhelado y tan fraudulento, porque no da lo que promete. He estado trabajando con la escuela
para desarrollar nuestro código de honor y de valores y de lo que esperamos de nuestros alumnos. Y esto ha sido algo muy importante para mí. Le quiero leer un par de cosas para que entienda precisamente el desafío donde nos encontramos. Leyendo varios, ninguno de estos de una escuela que nosotros llamaríamos propiamente cristiana, ¿sí? Y uno de ellos dice: yo me comprometo a mí mismo, dice, yo lucharé siempre para levantar en alto la justicia y la verdad. Este es el voto de los alumnos. Yo no mentiré, no haré trampa, no copiaré y no robaré, ni tampoco toleraré las acciones de aquellos que hacen esto. Yo rendiré cuentas de todo lo que digo y de todo lo que escribo y hago. Yo me haré responsable por la integridad de mi trabajo. Me comprometo a mí mismo a comportarme de tal manera que demuestre mi cuidado por los derechos, libertad y dignidad personal de todos los miembros de esta comunidad escolar. Y escuche el final. Dice: y yo profeso en fe, esperanza y amor, con mi profundo deseo de siempre encarnar a Cristo en mi vida. No es cristiana la escuela. Me dio mucha vergüenza, porque yo he estado trabajando y hablando con maestros y coordinadores y demás, y en grupitos y individualmente, y creo que entiendo dónde está nuestra caída y dónde está nuestro error, porque entendemos el cristianismo como la manera de obtener el milagro que necesitamos, la ayuda que necesitamos, y no como el vehículo mediante el cual Dios hace de nosotros seres humanos que valen la pena. ¿Me explico? El objetivo del Evangelio no es resolver tu necesidad, no es darte bienestar. El objetivo del Evangelio es hacerte como Cristo. Y si tu cristianismo está enfocado más que nada en cómo Dios me ayuda para salir de este apuro, cómo Dios me ayuda en este momento de necesidad, estás completamente perdido y por eso no hay frutos. Cristiano es alguien en quien Cristo se hace visible, y me conmovió profundamente esta profesión de fe, de esperanza y amor, con mi profundo deseo de siempre encarnar a Cristo en mi vida. Amén. ¿Es eso el motor de tu fe? ¿Es eso lo que tú estás luchando por alcanzar? Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que las cosas quizá no son exactamente como nosotros pensábamos que son. ¿Me explico? No voy a enseñar al respecto ahora, pero empecé a hacer un estudio sobre lo que es los diferentes tipos de aflicciones, porque Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, o sea, la vida pega. ¿Cuántos ya descubrieron que la vida pega? ¿Verdad? Pero es cómo tú respondes a la aflicción lo que determina el tipo de persona que tú vas a ser. Si tu respuesta a la aflicción es: Señor, sácame de esta, tu fe no funciona muy bien. Tu fe no va a producir los frutos que Dios quiere. Y no me malinterpretes, el Señor nos libra de la aflicción. Pero si tu reacción a la aflicción es: ¿cómo me libro de esto?, nunca maduras. Hasta gente como Oprah Winfrey, que de cristiana no tiene un pelo, te dice: usa tus aflicciones para crecer en sabiduría. Esa es gente que no sigue a Cristo. Nosotros, con la etiqueta, pensamos que el objetivo de Cristo es sacarnos de nuestras aflicciones, pero la Escritura dice que a Dios le plació, dice, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, el Señor, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo tú respondes a la vida, tanto lo bueno como lo malo, como lo que duele, como lo que agrada, determina el calibre de ser humano que tú vas a ser? Amados, nosotros no podemos seguir siendo niños espirituales pensando que toda la vida cristiana se trata de que el Señor me dé el dulce o el chupete que yo quería.
tenemos que entender que Cristo quiere formarse en ti y quiere formarse en nosotros. Y que esto es el objetivo de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Así que quiero tomar un ejemplo precisamente del pasaje de Segunda de Crónicas, porque Ezequías atraviesa un periodo que yo quise llamarle sintonía y ritmo con el reino. Y todavía estamos hablando de lo que un discípulo en este mundo es, pero Ezequías es un ejemplo formidable. Y voy a darles primero un poquito de historia de él. En el capítulo 28 de de Segunda de Crónicas, nosotros vemos el reinado del papá de Ezequías. Y el papá de Ezequías fue un hombre perverso, fue un hombre terrible, fue pagano y hizo cosas que causaron la ruina de Israel, de Judá, ¿sí? Habían sido derrotados, según este pasaje, por los sirios, por el reino del norte, por los dos reyes que vivieron en ese tiempo, primero Peca, y que los hizo pedazos, y luego Sicri, que asesinó al hijo del rey, ¿sí? Y los edomitas, los asirios, los filisteos, que se suponía que ya no eran nada porque David había casi acabado con ellos por completo. Y aparte los asirios vienen y saquean completamente a la nación y luego la castigan y la golpean. Y los de Israel se habían llevado más de 200,000 esclavos, muchos de ellos desnudos, muriéndose en el camino. O sea, Israel, la nación estaba empobrecida. Y lo peor del caso es que el rey Acaz cerró las puertas del templo, llenó toda la ciudad y la nación de altares paganos, pero cerró las puertas del templo. Una cosa terrible. Como resultado, la nación, repito, estaba en ruinas y muere. No le fue bien ni siquiera en su muerte, porque ni siquiera lo enterraron con los reyes, porque era un tipo despreciable. Todo el mundo respiró cuando se murió ese rey. Qué importante no ser así, ¿verdad? Que nadie respire cuando yo me acabo de ir. Y se comenzó a reinar Ezequías, capítulo 29, verso 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de ¿cuántos años? 25 años, era un hombre joven, ¿sí? Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¡Qué testimonio! Pero no es el último. Escuche lo que dice. En el primer año de su reinado, dice, en el mes primero abrió las puertas de la casa del Señor. En el primer mes del primer año abre las puertas del templo. O sea, lo coronan rey y se va con todo y corona y abre las puertas del templo. Es lo primero que él hace. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Él convoca a todos estos, pero si tú te das cuenta, en el verso 17 dice: comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. O sea, fue el día de su coronación. El hombre tenía prisa. El hombre actuó de inmediato. No se puso a pensarla de mil y una maneras y qué va a pasar y qué van a pensar. El primer día del primer mes del primer año de su reinado abre las puertas, convoca a todos los levitas, los llama a santificarse. Y fíjese lo que hace aquí, versículo 6: porque nuestros padres se han rebelado. Está hablando mal de su papá, de su propio papá. Está sacando la verdad y no dándole vueltas a la cosa de que no se vaya a ofender a alguien. No, reconociendo dónde se encuentran. Nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico. Repito, ese fue su papá el que lo hizo.
Y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Dios ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, que yo no estoy seguro qué significa esa palabra, pero suena muy fea, y a escarnio, que es humillación pública, como ven ustedes con sus propios ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Para que pueda haber avivamiento, necesita haber un encontronazo con la verdad, y la verdad es incómoda, y la verdad es más importante que qué vaya a pensar mi mamá de lo que dije. La verdad es más importante de que no me vayan a ver a mí demasiado radical o demasiado extremista. Ezequías es un rey joven, acaba de entrar a un país sumamente debilitado, atacado por todos lados, no tienen recursos económicos. Ezequías no tiene un reinado seguro y es su primer día. Inmediatamente enfrenta la realidad. Amados, esto es ser cristiano. Esto es seguir a Cristo. Tiene que ver con carácter, tiene que ver con gente santa, tiene que ver con gente definida por el reino de Dios. Continúa en el versículo, me voy a saltear hasta el versículo, no me quiero saltear tanto, pero déjenme, lo leemos, al cabo tenemos tiempo. Dice: ahora pues, verso 10, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Es importante entender que Dios no es Santa Claus, y que Dios sí se molesta con el pecado, y que lo que nuestro país está sufriendo se llama un juicio de Dios. Cuando cientos de miles de hombres y mujeres son asesinados a sangre fría en maneras horripilantes, eso no es normal. Y usted y yo no nos podemos acostumbrar a eso. Cuando un país está corrompido en todas las esferas de gobierno, de empresas, etcétera, de arriba hasta abajo, eso es un juicio de Dios. Cuando un país no sale de la quiebra y de la humillación a nivel como quiera, eso es un juicio de Dios. Dios no toma el pecado a la ligera, pero la ira de Dios no tiene que permanecer si su pueblo se vuelve a Él. Pero no podemos nosotros nada más tratar de ser positivos y no todo está bien. No está bien. O sea, yo no puedo manejar en la carretera a cualquier hora. ¿Me explico? ¿Me explico? Aquí conmigo, muchachas. Yo no puedo andar en cualquier barrio de esta ciudad a cualquier hora del día, o de la tarde o de la noche. No puedo. Todas esas son cosas que suceden cuando hay un juicio de Dios. Entonces, Ezequías está abriendo los ojos. Y una parte esencial de un avivamiento es que gente abre los ojos y se da cuenta: mira dónde estamos. Hijitos míos, hijos míos, le dice a los levitas, no se engañen ahora, porque Dios les ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Entonces se levantaron los levitas, y aquí dan toda una serie de nombres. Versículo 15 dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa del Señor. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Dios al atrio de la casa del Señor, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón, que era como uno de sus basureros, ¿sí? Comenzaron a santificarse. ¿Qué día? El día primero del mes primero. Diga conmigo: el cielo tiene prisa. Amados, una de las frases que aprendimos de uno de nuestros progenitores espirituales, Wayne Myers, fue esa: el cielo tiene prisa. Las cosas no se hacen despacito, amados, y el poco a poquito no está en la Biblia. ¿Ok? A los que nos gusta mucho esa frase de que poco a poquito, eso no está escrito en ninguna de las páginas de este libro.
Continúa, dice: comenzaron pues a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero, todavía estamos, apenas vamos en la quincena, terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, que es una frase que cuando la encuentres en el Antiguo Testamento siempre se refiere a nuevos comienzos. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. ¿Por qué? Porque así está escrito. Esa era la ley de Moisés que ellos tenían que seguir. Después se hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Y una vez hecha la expiación, una vez obtenido el perdón de Dios, el cual no es gratis, amado. ¿Sí? Ay, Diosito perdona. A Diosito le costó la vida de su hijo perdonarnos. El perdón no es barato. El perdón no se debe de tomar como: ay, sí, esto ya está garantizado. Repito, Dios no es Santo Claus. La redención de tu alma tuvo un precio incalculable. Entonces, una vez que eso sucede, entonces también los levitas en la casa de Jehová con címbalos los puso, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor. Y bueno, voy a saltearme un poco, pero la gente empieza a adorar. ¿Por qué? Porque había sido perdonada. Enfrentas la verdad, lo cual es muy incómodo. Te arrepientes, buscas el perdón, y habiendo recibido el perdón, explota la adoración del pueblo. Versículo 31, respondiendo Ezequías, dice: ustedes se han consagrado ahora al Señor, acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en la casa del Señor. Y la multitud empezó a presentar sus sacrificios y sus alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Ahora, este es un país empobrecido. Este es un país que está en la ruina. Este es un país que todos sus vecinos le han robado no solo sus granos y su ganado, hasta la misma gente como esclavos, y sin embargo presentan un sacrificio que obviamente para ellos fue sumamente costoso. Y escuche lo que dice en los versículos 35 y 36. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Diga conmigo: la cosa fue hecha rápidamente. El ritmo del cielo, amados, no es paso de tortuga. El cielo tiene prisa. El cielo quiere acción. Son las acciones las que definen dónde va nuestra vida. Dios no nos mide por las intenciones que tenemos, Él mide nuestras acciones. Y esas no hay que demorarlas. Si yo sé
que yo tengo un asunto que arreglar con alguien, voy y lo hago. ¿Cuándo? Ya. Punto. Si yo sé que yo tengo una deuda con alguien, no me voy a Mazatlán, voy con la persona y le pago la deuda. ¿Cuándo? Ya. Si alguien tiene necesidad, Proverbios dice, si alguien te pide ayuda, no le digas ve y mañana vuelve y te doy algo si tienes contigo que darle. O sea, ya. La cosa se hizo rápidamente. Ahora, ¿por qué podían actuar con esa rapidez? Bueno, vamos a leer lo que sigue. Porque lo que sigue tiene que ver con el evento más importante para la nación de Israel como nación. Acuérdense que la nación de Judá estaba deshecha, estaba aniquilada, esclavizada, saqueada. Dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés. Efraín y Manasés ya eran parte del reino del norte, un reino semipagano, apartado del Señor. Dice, para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Señor, a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿En cuál mes? La Pascua normalmente se celebra el mes primero, pero el mes primero no estaban listos para celebrar la Pascua, y la misma ley daba provisión para que si en el primer mes no se pudiera, lo podían hacer en el segundo mes. ¿Se tardó Ezequías? Estamos hablando de eventos nacionales. Él no planeó este Congreso Nacional durante año y medio. Mal terminaron de consagrar el templo y de ofrecer sacrificios y órale, inmediatamente, correos, voceros, tráiganse a la gente, es tiempo de celebrar la Pascua. Dice, versículo 4, esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Diga conmigo, al modo que está escrito. Avivamiento, amados, es volver a la voluntad de Dios que está escrita. No tenemos que andar adivinando, ¿qué será lo que debo hacer? No estaban haciendo lo que el libro dice. Y avivamiento era volver a hacer lo que el libro dice. Así de sencillo. Dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, vuélvanse a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó en desolación, como ustedes ven. No endurezcan pues ahora su cerviz con sus padres, sométanse al Señor. Porque nuevamente, avivamiento, ¿qué es? Es volver a vivir para hacer la voluntad de Dios. Eso es un avivamiento. Dice, sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. No, pero yo puedo buscar a Dios donde yo esté. Pues no. Pero yo le pido a Dios, ¿verdad? Y donde quiera que yo ande. Pues no, es que uno no pone las condiciones. Obediencia implica que alguien más pone las condiciones, no yo. Y si yo soy el que pone las condiciones, pues por lo menos necesito ser honesto y reconocer, yo estoy haciendo lo que yo quiero, no estoy obedeciendo. Pero avivamiento es un renovar o un recuperar de la obediencia a Dios. Dice, porque si ustedes se vuelven al Señor, dice, no endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres, sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Porque si ustedes se vuelven a Jehová, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová su Dios es clemente y misericordioso y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a Él. O sea, estaban pregonando un llamado a volverse al Señor. No un llamado al éxito, no un llamado al matrimonio armonioso, no un llamado a cómo prosperar en esta vida. Era un llamado a vuélvanse al Señor, a servir al Señor.
Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, que es el norte de Israel, pero se reían y se burlaban de ellos. Cuando el Espíritu nos mueve a volver a Él, no esperes que todo el mundo te va a aplaudir. Con todo eso, algunos hombres de Aser, una de las tribus del norte, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente. Eso es lo que ya está sucediendo. Mucha gente. ¿De qué edad tenía el rey? 25 años. Déjeme le digo algo, porque la pastora me dijo hoy, es que se trata de jóvenes. Es que le digo, Dios solamente llama jóvenes. Solo que hay gente que con los años no envejece. Su cuerpo envejece, pero ellos no. Pero Dios no trabaja con gente avejentada. Dios trabaja con jóvenes. Y si tú quieres ser parte de lo que Dios quiere hacer, tú necesitas entender que te está llamando a ti. A los jóvenes en cuerpo, ni siquiera lo duden. Pero a los que tenemos más años, salte de tu vejez. Deja de usarla como razón para vivir como vivas. ¿Sí? Es que mis responsabilidades, Dios solo llama a jóvenes. Simón, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos eran hombres entre los 20 y 30 años de edad. Algunos de sus discípulos principales, como Juan, se calcula que tendrían unos 16, 17 años de edad. ¿Sí? Los estadios no se están llenando de gente grande, se están llenando de gente joven y aquellos que permanecen jóvenes a pesar de sus canas. Aquellos que permanecen jóvenes en su espíritu y en su respuesta hacia el Señor. ¿Me está captando? ¿Sí? Porque la tendencia con los años, los cuales yo tengo algunos, es acomodarse. Pero el reino de los cielos es disruptivo. El acomodamiento no es parte de ello. Cada vez que el Espíritu Santo viene, cosas se remueven. Cuando Dios vino en forma de hombre, no vino como un hombre de 65 años. Vino como un hombre de 30. Cuando se manifestó a Israel, era un hombre joven. Repito, no es que Dios nos excluya a los que tenemos canas, si las canas solo están afuera. Pero si las canas ya están adentro, entonces no hay mucho lugar para nosotros, porque nosotros mismos pues no nos queremos adaptar. El joven, una de sus virtudes es que es adaptable. Bueno, a menos que ya se haya hecho viejo por dentro, porque también he conocido jóvenes que ya están viejos por dentro. El asunto es que este rey joven está cambiando totalmente la experiencia de su nación. Y fíjense lo que pasa. Versículo 15. Entonces dice, ¿dónde estoy? Perdón, desde el 14. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron a la basura, al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, porque aparentemente ellos sí estaban bastante acomodados, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés. ¿Conforme a qué? A lo que está escrito. A veces estamos, ¿qué será la voluntad de Dios? Aquí está escrita lo que aquí dice. Y dice cosas muy concretas. Dice, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos, porque normalmente la Pascua la sacrifica el padre de familia, no la sacrifica un sacerdote, ¿sí? Pero la sacrificaban ellos, dice, por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, las tribus del norte, y de Isaacar y Zabulón, más al norte, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo, Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado
purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. No lo hicieron exactamente, pero no es porque ellos venían en mal plan, sino porque no tenían ni conocimiento ni habían tenido tiempo para hacer los rituales de purificación necesarios para celebrar la Pascua. Y Ezequías, que era el que estaba promoviendo todo esto, intercede por ellos y Dios interviene y los sana. Dice así: los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Alguien diga conmigo: grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Yo me acuerdo cuando primero se destapa el Espíritu Santo en Tecorichi. Había gente que caminaba 16 horas para venir a la reunión. ¿Usted cree que podíamos darles una reunión de 1:30? Habían caminado 8 horas el sábado, durmieron en una cueva, caminaron 8 horas al día siguiente para llegar a la reunión a las 11 de la mañana, o sea que habían empezado a las 3 de la mañana. ¿Usted cree que íbamos a hacer una reunioncita? Claro que no, la reunión tiene que durar horas y horas, porque para eso habían venido. Pues esta gente duró 7 días, y no conformes con los 7 días, dice, porque Ezequías el rey de Judá había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, pero dice: se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, 250 años atrás, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. Y eso es el objetivo de un avivamiento: que el cielo se abre y nuevamente Dios nos oye. Dice: Dios siempre nos oye. No se engañe. No trate de usar positivismo para nulificar las cosas que la Biblia dice. Dios no los estaba oyendo hasta este momento. ¿Queremos un despertar espiritual? Desesperadamente queremos despertar espiritual. Nosotros hemos visto cosas suceder que no tienen explicación más que una intervención de Dios. Necesitamos que eso vuelva a ser la norma de nuestro caminar. Déjeme, le leo algo adicional aquí. Capítulo 31, verso 1: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. Se fueron y destruyeron todo lo que representaba la infidelidad al Señor. Y eso no solamente son imágenes de bulto. Hay muchos otros tipos de ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón, muchos otros vicios de cosas a las cuales miramos, y con esas nosotros nos identificamos. Pero un pueblo avivado destruye todo aquello que nada tiene que ver con el Señor. A mí me tocó, yo recuerdo, ya son 25 años, Congreso de Avivamiento en Puebla, y a mí me tocó la clausura del Congreso, y había, 3-4 mil gentes ahí, lleno de pastores, etcétera, y Dios me había hablado muy fuertemente al respecto, y yo me subo a la plataforma así, no sabiendo nada, solo sabiendo que Dios estaba ahí presente, y Dios me llama, me marca a hacer un llamado a todos los que habían entrado con trampa al Congreso, porque entran 5
y luego 4 se cortan la pulsera que les ponen y uno sale y se la pone a otros 4 con un tape y luego todos entran mostrando la pulsera y luego vuelve a salir y se trae y 20 o 30 entran habiendo pagado 5 entradas. Todo por obtener la bendición. Aleluya. ¿Sí me entiende? Y los llamé a pasar al frente, empezando con los pastores que habían hecho eso. Y se dejaron venir por docenas y luego cientos al frente, a tirarse al suelo a pedirle perdón a Dios por lo hipócrita que eran. Y luego hice un llamado a todos los que traían consigo diferentes cosas inmorales en sus carteras, a todos los jóvenes que traían preservativos en sus carteras. Si usted no sabe lo que es un preservativo, qué bueno. Pero los que saben, y empiezan a pasar los jóvenes y a aventar droga, polvos, preservativos en la plataforma y se llena la plataforma de eso. No piense usted que porque estamos en un edificio cristiano, eso significa que estamos nosotros conectados con Dios. ¿Me entiende? El reino de los cielos es ya de veras, familia, y sus resultados son magníficos, son maravillosos. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pero no podemos sustituirlo o no podemos nosotros simplemente tratar de decir qué bonito, y no es así. Voy a saltear toda la siguiente sección donde Ezequías restablece todo el suministro y toda la provisión para los ministros. Parte de la razón que no hay ministros en la casa de Dios es porque el pueblo de Dios no toma la responsabilidad de sostener a sus ministros. La mayoría de los ministros, como yo, en toda la república, somos bivocacionales. ¿Qué significa eso? Que tenemos otras fuentes de ingresos. ¿Sí? O sea, que nuestro sostén no viene de la iglesia principalmente. Y así le estoy hablando de Ernesto Alonso en Puebla, así le estoy hablando de un Fernando Sosa por años y años y años, y así le estoy hablando de los doctores Pardillo con su práctica de dentistas y 1000 otros pastores, mi gran amigo Alejandro Bojorquez en Tabasco, y así por el estilo. Todos pastores bivocacionales. ¿Por qué? Porque la iglesia no toma la responsabilidad que debe tomar de sostener a sus obreros. Y no se lo digo como un reclamo, se lo digo como algo que le está perjudicando a usted. Y Ezequías, bajo un espíritu de avivamiento genuino, una de las primeras cosas que hace después de limpiar todo es restablecer el cuidado de los levitas y de los sacerdotes. Dice, para que se dedicaran a la ley del Señor. Lo que les leyó mi esposa acerca de los montones que traían, pero dice, traían los diezmos para que se dedicaran a la ley de Dios. Está en el capítulo 31, verso 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y el pueblo respondió de manera increíble. Pero me voy a saltear hasta el final de una porción que les quiero leer, que la tengo aquí en letras grandotas, en el capítulo 31, versos 20 y 21. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Le voy a volver a leer esto. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Fue prosperado, no era su objetivo, pero siempre sucede. Lo hizo conforme a la ley, conforme a los mandamientos, buscó el rostro de Dios, lo hizo de todo corazón, pero dice, ejecutó lo bueno. Ejecutar tiene que ver con acción. Ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero. Y déjeme le hago una pregunta, porque dentro de la descripción de quiénes somos nosotros, Jesús dio la primera en lo que conocemos como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están divididas en 2 secciones, 4 y 4 bienaventuranzas y luego una general.
Las primeras 4 terminan con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y mi pregunta para ustedes, si usted tiene hambre y sed de ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero. Si eso es lo que te mueve, si eso es lo que te quita el sueño, si eso es por lo que tú oras. O nada más estás orando para que Dios te saque de la situación en que estás. Esto, mis amados, es el desafío que yo tengo ahorita con nuestras escuelas. Que los alumnos que tenemos piensan que el cristianismo es como pedirle algo a Dios. Y el cristianismo es gente que se adapta y se asimila al Señor. Y se somete a cómo Dios es y quiere que seamos nosotros. Y nosotros necesitamos en este día tomar una decisión de qué Dios vamos a buscar. Si el que nos saca de nuestros apuros o el que nos hace santos para Él. El que nos hace colaboradores con Él. El que nos hace partícipes de sus propósitos. Yo les he leído tiempo atrás la oración famosa de Jonathan Edwards, que la traigo conmigo desde hace 30 años, no la puedo soltar. Decía yo, dice, leyendo las escrituras en el bosque, dice, no podía permanecer en un pasaje por largo tiempo, dice, ahogado en llanto, deseando cómo poder ser más puro, cómo poder estar más cerca del Señor, cómo poder vaciarme a mí mismo y ser completamente aniquilado en el polvo y ser lleno de Cristo y de Cristo solamente. Esas son oraciones. Eso es el reino de Dios. Eso es lo que Cristo hace en un corazón. Y eso es lo que Él vino a hacer contigo. Todo su trabajo, toda su lucha contigo es para hacerte uno de estos. Nuestro país lo necesita. Nuestras ciudades lo necesitan. Necesitan ver a esa gente pura y santa que ama a Cristo y se le nota. Y no es un camino fácil, pero es gloria. Y está lleno de gozo y da frutos extraordinarios. Si no, nada más nos convertimos en la siguiente versión de un cristianismo que no funciona. Y volvemos a poner a llorar a los Evan Roberts de este mundo, porque ellos leen la Biblia y voltean y nos ven y dicen, no se parece. Y yo sí quiero que se parezca. Y en el fondo tú quieres que se parezca. Solo que requiere decisiones incómodas, dolorosas. Decisiones que tomas no porque tú eres muy disciplinado, sino porque tú sabes que no puedes vivir sin el Señor. ¿Sí? Decisiones que nacen de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y esa vida, otro boleto. Tengo mucho más, pero creo que nosotros nos damos cuenta que no tenemos que quedarnos donde hemos caminado. ¿Sí? Y que nos va a implicar muchas cosas, pero mi amado, mire, se lo digo honestamente, mi esposo y yo no estamos durmiendo. Yo no tengo ninguna circunstancia externa que a mí me cause estar afligido, y estoy afligido. Y mi esposa les puede decir, yo soy por naturaleza positivo y optimista. Y estoy afligido, ¿por qué? Porque esto no es lo que leo aquí. Y no me quedan tantos años. Tengo una foto ahí de cuando yo andaba con mi pandilla de cholos. Yo de corbata y Rebeca, mi hija, de ese tamaño y rodeado de cholos. ¿Sí? Ganándolos para Cristo. Pero el tiempo corre. Y el de todos nosotros. Y todavía tenemos la oportunidad de poder hacer algo
que afecta a nuestra ciudad profundamente y que levanta una luz en medio de las tinieblas de este país y de esta región y que el mundo puede ver que sí hay un Dios verdadero. Quiero cerrar con una cosa que escuché esta mañana. Dios tiene maneras de hacer que la pastora encuentre las palabras, pero lo que escuché, ayer alguien me para fuera de una tienda. ¿Usted es el pastor Bremer? Sí, le dije, yo soy el pastor Bremer. Dice mi esposa que me tengo que portar bien porque gente sí sabe que soy pastor, ¿verdad? Entonces no puedo ser desesperado y cosas por el estilo, pero sí, ¿qué pasó? Mire, es que yo estoy haciendo un programa y yo estoy entrevistando a figuras religiosas y yo veo que los jóvenes y cómo le hace para que un joven pueda sentirse atraído a Cristo. Y total, esa era su conversación. Y a la medida que íbamos platicando, le dije, mira, mi respuesta es, pues yo no estoy buscando que gente vaya a vida abundante. Yo estoy buscando que gente siga a Cristo. ¿Sí? Yo soy un seguidor de Cristo y lo fui antes de vida abundante y lo seré después. Yo quiero que gente siga a Jesús. Y esta mañana, al escuchar a este hombre que ha hecho muchísimas más cosas y muchísimo más grande que las nuestras, pero dice, es que todo esto se trata de que Jesús atrape el corazón de un joven, ¿sí? Y ahora ese joven solo quiera vivir para la gloria de Dios. Esa es toda la tirada de todo lo que hacemos. Y repito, un joven no tiene que ser en lo físico, pero sí necesita estar abierto, ¿verdad? Que nosotros podamos ver a Dios moverse de tal manera que Cristo atrapa la imaginación, el corazón, los afectos de una persona y el resultado es que solo quiere vivir para la gloria de Dios. Yo quiero orar por eso, porque pues eso es lo que he intentado hacer desde que me convertí, y eso es de lo que se trata, ¿verdad? Todo esto pues son adornos y está bien, y gracias Señor por un auditorio y asientos cómodos y todo eso, pero puedo vivir sin ello, pero no puedo vivir sin Jesús. Y cuando de repente me topo con uno que le cayó el 20, que Jesús se le reveló, que ahora ama al Señor con todo, que no le importa si lo pierde todo con tal de servir al Señor, eso es por lo que vivimos. Eso es avivamiento. Y cuando le sucede a muchos, es imparable.